gracias por acompañarnos. Continuamos con este ciclo que hemos denominado Escritores Mexicanos de ayer y hoy. Hoy nos toca celebrar el centenario de Efraín Huerta, precisamente es la fecha exacta, 18 de junio. Y bueno, nos da mucho gusto recibir aquí al maestro Carlos Ulises Mata, quien ya nos contará más al rato. Es el antologador de como 600 páginas de prosa de Efraín Huerta, que acaba de ser publicada, o está siendo publicada por el Fondo de Cultura Económica, porque pues, nos trae la primicia, pero el libro todavía no circula, como que solo es exclusivo para el autor, al menos en Guanajuato. Y bueno, hay una serie de publicaciones por el centenario de Efraín Huerta, a las que se referirá. Ha titulado la charla Efraín Huerta en su primer centenario natal. El maestro Carlos Ulises Mata es egresado de la Escuela de Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato, es ensayista. En el 2001 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas con un trabajo titulado La poesía de Eduardo Lizalde. En el 2009, el Premio Internacional de Ensayo Dante en América Latina, con un ensayo aún por publicar, y fue comisionado para la elaboración de este libro, al que me refería, que se titula El otro Efraín, Antología prosística de Efraín Huerta. Un cordial aplauso, por favor. Buenas noches. Iniciaré confesando que hay un poco de trampa, porque en efecto parecería que el motivo de mi presencia aquí tiene que ver con mi participación en la elaboración de esta antología, la primera antología un poco importante, cuando menos voluminosa, de la prosa de Efraín Huerta. Y digo tramposo porque no me referiré solamente a este libro, me parecería desperdiciar una ocasión, que es la que sí voy a aprovechar, y que es la de hablar, la de ofrecer una visión, ni siquiera lo advierto que será una visión completa de la obra de Efraín Huerta, ni me atreveré tampoco a emitir juicios definitivos, juicios críticos de valoración sobre su obra, sino me pareció que era probablemente más oportuno por el privilegio. Realmente es una coincidencia excepcional que las conferencias de los miércoles coincidan con el centenario exacto del nacimiento de Efraín Huerta, que nació un día como hoy, hace 100 años. Entonces, la propuesta que tengo para platicar esta noche con ustedes es un recorrido en el que sí iré presentando, en efecto, algunas valoraciones sobre varias partes de la geografía literaria de Efraín Huerta, a la manera, trataré de irlas elaborando al hilo de la progresión de su biografía. Entonces, pudieron haber sido más estampas, pero al final me di cuenta que podemos retratar a Efraín Huerta en 7 estampas, en 7 momentos de su vida, elegidos arbitrariamente por mí, aunque no del todo, no careciendo de razones, como lo vamos a tratar de explicar. Entonces el texto tiene este nombre, Efraín Huerta, 7 estampas, 7 avistamientos, 7 miradas en su primer centenario natal. Cada estampa la presentaré con su número y con la referencia a un año específico de la vida de Efraín Huerta, que nos va a permitir referirnos a alguna parte de su obra, y al final podremos platicar de lo que ustedes quieran, ¿no? En tanto que tengan que ver con Efraín Huerta, supongo, ¿no? Así pues, 7 estampas en el primer centenario natal de Efraín Huerta. Estampa número 1, año de 1914. El jueves 18 de junio, bajo el signo de Géminis, como Ramón López Velarde, quien sería uno de sus poetas más admirados, nace nuestro personaje en el número 36 de la calle 5 de Mayo del centro de Silao, 7º hijo, de los cuales murieron 2, del matrimonio formado por el abogado José Merced Huerta y la señora Sara Romo. Sorprende darse cuenta que en ese tenebroso año de 1914,
el del inicio del desangramiento europeo por la Primera Guerra Mundial, el de la invasión de los marines norteamericanos a Veracruz, el de la presidencia criminal de Victoriano Huerta, sorprende, digo, que en ese año hayan nacido también tal cantidad de personajes luminosos de la cultura mexicana y mundial. El 30 de marzo, Octavio Paz; el 8 de abril, María Félix; el 12 de junio, Alberto Quintero Álvarez; el 20 de noviembre, José Revueltas; el 3 de diciembre, María del Carmen Millán; y si extendemos la mirada más allá de nuestras fronteras, el 4 de abril, Marguerite Duras; el 3 de mayo, Martí de Riquer; el 17 de junio, Julián Marías; el 26 de agosto, Julio Cortázar; más el 26 de agosto, Julio Cortázar; el 5 de septiembre, Nicanor Parra, el único de todos estos centenarios que está celebrando centenario vivo, todos los otros lamentablemente han fallecido; el 15 del mismo mes, Adolfo Bioy Casares, más 3 poetas extraordinarios en el mes de octubre: el día 20, Mario Luzzi; el día 25, John Berryman; y el día 27, Dylan Thomas. Una de las caras de ese brillante poliedro catorcenal la ocupa el autor de Los Hombres del Alba, Efraín Huerta. Estampa número 2, año de 1932. Efraín Huerta vivió los primeros 18 años de su vida sin llamarse Efraín Huerta, que, como todos sabemos, es el nombre con el que firmó todos sus libros, el que aparece en su pasaporte, en sus 2 actas de nacimiento y en la lápida que cubre su tumba. Tan alucinante circunstancia tiene una explicación. Al nacer, sus padres eligieron para él el nombre de Efrén, y según recuerda su amigo Rafael Solana, como Huerta Romo Efrén le pasaban lista a los maestros en la Escuela Nacional Preparatoria tras inscribirse en ese plantel el año de 1931. Así pues, con el nombre de Efrén, el joven circuló alegremente por el mundo hasta que cierto día de 1932, el año que estamos señalando en esta segunda estampa, sus camaradas preparatorianos le hicieron una sugerencia que Huerta aceptó. Solana lo cuenta así, cito a Solana: le aconsejamos, cuando descubrimos que versificaba y se disponía a publicar, que cambiase su nombre, algo plano, por uno que sonase mejor. Efraín tenía más música que Efrén y hacía un poco de juego con el nombre de su hermana Raquel. Lo adoptó sin dudar mucho, solo vaciló unos días entre la F y la Fi, letra griega que al fin desechó por encontrarla un tanto pedantesca. Esto nos hace imaginar que se pudo haber llamado Efraín Huerta, cosa que hubiera sido casi en los límites de la vulgaridad, ¿no? La anécdota citada es significativa por más de una razón. Al someterse al trance adánico de darse un nuevo nombre, Huerta tuvo que pensar y tuvo que sentir que estaba adoptando una vocación y un destino en los que la poesía ocupaba el centro de su vida, que no era ya una persona en el sentido de un hombre nacido, sino un personaje en el sentido de hombre creado. En suma, que era ya y a partir de ese momento un poeta, escrito el término con mayúscula inicial, en razón de la condición suprema que Huerta atribuyó siempre al hacedor de poemas y a su materia correlativa, la poesía, enaltecida también con la mayúscula, como era una costumbre de Efraín Huerta de escribir cuando se refería a la poesía, decía la poesía, con mayúscula. Al bautizarse ritualmente a los 18 años, puede decirse que Efraín Huerta se inventó como personaje de su obra y fuera de ella, aspiración que consolidaría al comenzar también a incorporarse como protagonista literario y biográfico de sus poemas. Al respecto, no es para nada casual que también en 1932, exactamente el 15 de septiembre, Efraín Huerta haya fechado su primer poema, escrito en una hoja membretada del despacho de su padre y llamado Tarde Provinciana. Como tampoco es casual que ese mismo año el joven haya empezado a escribir con regularidad en El Estudiante, un periodiquito de 8 páginas, y al cierre de este, ya en el año de 1934, en el periódico La Lucha, ambos, El Estudiante y La Lucha, editados en Irapuato, ciudad a la que Huerta regresaba a visitar a su padre, único miembro de la numerosa familia que no se fue a vivir a la Ciudad de México tras la ruptura del matrimonio, que fue una ruptura muy temprana. En esas publicaciones irapuatenses, Huerta colaboró con crónicas
con una columna de tipo satírico y, claro, con poemas, siendo en El Estudiante, donde en 1933, a sus 19 años, debió de aparecer su primer poema puesto en letras de imprenta, cuyo título y fecha exactas aún se desconocen. Es una cosa llamativa. Llevamos 100 años después de que nació Efraín Huerta y no sabemos cuál es el primer poema que publicó. Y sobre todo no lo sabemos porque su autor llegó a asegurar que se trataba o que se trató del poema del Bajío, cosa que documentalmente un amigo investigador ha probado que no es cierto. Pero cuando menos, Efraín dijo que era su primer poema y conviene citar aquí los primeros 5 versos de ese inocente poema, pero no tan inocente. Si ustedes se fijan, van a notar que es un poema escrito en dodecasílabos perfectos, con una cesura a la mitad del verso, y además con un juego aliterativo, pues si quieren ustedes muy elemental, pero nada desdeñable para un joven de 19, de 18 años. Dice el poema: del Bajío, llanura sonora morena de cantos, llanura con horas que le marca el sol, un sol solo tuyo, un sol muy distinto, que no es de los mares ni las cordilleras, un sol más perfecto que el tuyo, Bajío, no lo tiene el cielo de ninguna parte. Termino la cita. También en El Estudiante publicó en 1933 su escrito en prosa más antiguo entre los que se han documentado, Estética de la calle, se llama. Descubierto hace apenas 3 meses, otra cosa llamativa, su primer prosa se acaba de descubrir hace 3 meses, por Emiliano Delgadillo, un joven investigador que vive en la Ciudad de México. Recorte amarillento, Estética de la calle, dormía el sueño de los justos en medio de uno de los libros de Efraín Huerta conservados por su hija Andrea. Curiosamente, o porque el joven era muy conocido en el pueblo, imagínense Irapuato en 1933, o porque el periodiquito no imponía demasiadas formalidades a sus colaboradores, este escrito apareció firmado por Efraín, sin apellido y con mayúsculas. Pleno de ingenuidad y de auténtico lirismo, el breve escrito es un directo homenaje a las prosas perfectas del minutero de Ramón López Velarde y un testimonio temprano de su aprecio, que se haría perdurable y duraría toda la vida, por las ciudades del Bajío en las que vivió entre su nacimiento y sus 16 años. Silao, por supuesto, enseguida vivió también en Guanajuato, de donde solo tiene recuerdos espeluznantes. Dice que vivió aquí, una de sus hermanas murió aquí en ocasión de una epidemia de tifus, y él usa este término: padecimos en Guanajuato una pobreza espeluznante. Silao entonces, Guanajuato, León más tarde, Irapuato, y con una estancia intermedia en Querétaro antes de pasar a residir a la Ciudad de México en 1930. En Irapuato se sitúa precisamente Estética de la calle, este texto recién descubierto. Cito un pasaje: Irapuato, ciudad de tradiciones desconocidas para el 99% de sus habitantes, hace de sus calles el mayor encanto posible. En el tiempo seco, la desconcertante vía de nuestra ciudad se vuelve caliente, polvosa y quemante como una calle de la moderna Alejandría, ciudad que, por cierto, no conozco. Con la lluvia es muy distinto. Entonces las calles presentan en cada esquina, en cada media calle, pequeños laguitos de agua, por desgracia sucia, en los que se reflejan los escandalosos y chillantes tonos colorados y azules de las decoraciones que los poco artistas pintores de olla ponen en las fachadas de las casas. ¿Cómo me divierten los barquitos de papel que la muchachería arroja a la corriente cuando la ciudad está azotada por los restos de algún ciclón tropical que con el mayor de los gestos olímpicos nos ha despreciado? Las calles de Irapuato son calles para saltimbanquis profesionales, para estetas del salto con impulso, para figurines del salto con garrocha. Fin de la cita, el texto es un poco más extenso. Aún no cumplía 20 años y ya Efraín Huerta, como nos podemos dar cuenta, comenzaba a configurar su prestigio de poeta de la ciudad, con el que ahora todos lo tildan. Pero hemos podido darnos cuenta, como hemos visto aquí, que esa fama, que por supuesto es justificada, se forjó en escritos dedicados a ciudades guanajuatenses y no a la Ciudad de México, y que se configuró en su muy poco conocida obra en prosa y no en sus poemas. Estampa número 3, año de 1938. A instancias de su director, el poeta y político Héctor Pérez Martínez,
de quien todo el mundo decía, siempre que uno citaba a Pérez Martínez en ese tiempo, es quien va a ser presidente de la República, y estuvo a punto de serlo, pero murió en un accidente de avión de manera trágica, padre de la escritora Silvia Molina. El poeta y político Héctor Pérez Martínez, director del periódico El Nacional, organizó en julio de 1938 un concurso para elegir al mejor poeta vivo de México. El procedimiento era muy simple. Se propuso a los lectores del periódico que recortaran el cupón inserto en sus páginas, inscribieran el nombre de su poeta favorito y lo entregaran en las oficinas de Dr. Mora número 15. La respuesta fue espectacular. Como luego alguien escribió en el prólogo de la antología que el propio periódico reunió con los 35 poetas que tuvieron mayor cantidad de votos, cito ese prólogo: de todas partes llegaron por millares las respuestas, de todas partes y de toda condición, eruditas muchas, desorientadas otras, según nuestro parecer, pero la inmensa mayoría llevaba el cuño de la sabiduría propia del pueblo. Fin de la cita. Por medio del artículo que escribía semanalmente en ese mismo periódico, Efraín Huerta decidió participar en la votación y anunció su sufragio personal. El artículo se llama, y está dedicado a defender su decisión, Voto por Carlos Pellicer. Al paso de 2 meses y medio, la votación se cerró en septiembre, dijimos que había iniciado exactamente 3 meses atrás. Se habían recibido, escuchen esto, más de 100,000 votos sobre medio centenar de escritores. En la parte más alta, la lista final quedó así: Enrique González Martínez, primer lugar, 8,002 votos; Carlos Pellicer, segundo lugar, 7,224; Leopoldo Ramos, 6,842; Gregorio de Gante, 6,799; Francisco González León, 6,666; Octavio Paz, 6,424; Renato Leduc, 6,203; Gilberto Pinto Yáñez, 6,183; José Juan Tablada, 4,694, ahí hay un salto importante. Y en 10º lugar, Efraín Huerta, con 4,554 votos, cantidad nada despreciable, pero sobre todo llamativa, porque lo situaba por encima de Alfonso Reyes, de Javier Villaurrutia, de Salvador Novo, de José Gorostiza, de Manuel Maplesarce, de Rafael Solana y de un largo etcétera, lleno de poetas que yo nunca había oído nombrar, ni menos por supuesto he leído, como Justo Santana, Gastón del Vilar, Manuel M. Reynoso y una lista inmensa hasta completar casi 50 escritores. Muchos años después, al comentar el certamen y su resultado en el artículo Ratings Poéticos, Gabriel Said se sorprendió de la cantidad de votos recibidos en un país que entonces era semianalfabeta, y se asombró también Said de que los autores con más votos representaran los gustos del establishment. Dicho esto, sobre todo a los primeros 5 lugares, que representaban, decir González Martínez en ese tiempo era decir el poeta más importante de México sin necesidad de hacer ningún tipo de concurso. El propio Efraín Huerta, en una conferencia de 1964, es decir, casi del 38 al 64, ayúdenme a sumar, sumen ustedes, comentó con socarronería la casualidad de que varios de los poetas situados en los 10 primeros lugares, él mismo incluido, fueran colaboradores del periódico que organizó la contienda. Con todo y esa sospecha de que alguien pudo haber desplegado algún truco para favorecer a ciertos amigos, un hecho es indiscutible. Tener 24 años, los que tenían ese año Efraín Huerta, alcanzar el 10º lugar en un concurso poético en México, donde los poetas se reproducen como esporas, cuando vivían aún todos los miembros del grupo contemporáneos, y además en un concurso en el que la gente, porque la gente puede elegir a sus candidatos, y la gente le otorgó demasiados votos, también puso a competir en este concurso a personajes como Agustín Lara, a personajes como Luis Rosado Vega, compositores de canciones que era esperable que pudieran ganarle a Efraín Huerta, y no lo hicieron. Digo entonces que alcanzar este lugar tiene un mérito mayor. Significa que los 2 primeros libros de Efraín Huerta, Absoluto Amor, de 1935, y Línea del Alba, de 1936, a los 21 y a los 22 años, estos libros y los poemas que Efraín publicaba desde varios años atrás a este que estamos señalando, en revistas y periódicos, habían logrado al mismo tiempo
el favor popular y la aprobación de los críticos. Siendo así, muchos de los 4.554 votos, estoy seguro que tuvieron su origen en la lectura de 3 poemas suyos que ya eran conocidos al momento de llevarse a cabo el concurso: Declaración de Odio, Los Hombres del Alba, de 1937, y Declaración de Amor, publicado en el primer mes de 1938. Además del prestigio que le daban esos escritos, la visibilidad de Huerta se debía a la beligerante presencia lograda por medio de los escritos en prosa que desde 1936 divulgaba en las revistas y periódicos más importantes de esa época. Me refiero a las revistas y a los periódicos, los menciono de forma indistinta: Taller Poético, El Nacional, El Diario del Sureste, Letras de México, Ruta y Nueva Cultura. En esas publicaciones, además de crónicas líricas en las que Efraín Huerta inventa proyectos desorbitados como la creación de una ciudad poética, la refundación del sentimiento amoroso, la defensa social de las palomas y la desaparición de las tarjetas postales, nuestro poeta dio a conocer unas 2 decenas, diría yo, de violentos artículos en los que ataca a los poetas de contemporáneos por su falta de compromiso político. A veces no los nombra, pero es obvio que a ellos se dirige. En un artículo llamado Este caos que vivimos, dice lo siguiente: existen versificadores que acostumbran beber y beber agua poética, lo que ellos consideran que es el agua de la poesía, sin levantar jamás la cabeza de la fuente. Se ocultan con artificio de entretenidos estetas, viven a maravilla, inventándose una lírica falsa, y cuando se les llama, descaran su sordera de patriarcas envilecidos por la inacción, y ahí continúan, pudriéndose de sospechosa vanidad. En otra ocasión, en el artículo llamado Elegía a ciertos poetas vivos, que es divertidísimo, no lo podré citar completo, Huerta ejerce su arte del insulto mediante el juego de las comparaciones falsamente poéticas. Dice Huerta: a los poetas que hemos glosado podrían secársele los sesos, como a los pajaritos, de tanto dedicarse al canto nocturno. Luego andarían volando, en círculo, sobre la ciudad o adentro de su jaula dorada o marfilina, atenaceados por la melancolía y cercados por un invisible hálito de impotencia. Pobrecillos poetas, ¿en qué manos fueron a caer? Pedazos de brisa, flores crepusculares, campanitas desafinadas, sensontles palúdicos, peces tristes y lánguidos. Fin de la cita. Hasta que al fin, en un artículo muy cercano a este que acabo de citar, de un mes posterior, con toda claridad, Efraín Huerta llama a los contemporáneos por su nombre y esboza, de una manera no muy velada por lo demás, el propósito de su disputa. Vuelvo a citar a Huerta: creemos que ahora sí es posible delimitar las generaciones de poetas. Líneas fijadas dividen y precisan los grupos. Uno, muy conocido, el de los contemporáneos. Otro, el constituido por la nueva y afanosa juventud que milita en el ancho estadio de la revolución. Aquellos son los conspiradores del silencio. Estos, es llamativo, estos era el mismo, digamos, estos, el grupo al que yo pertenezco, aunque no lo decía, ¿no? Pero es muy obvio. Estos, los generosos, los sinceros. Los contemporáneos han rebasado los 30 años y no tienen en su obra completa nada que les distinga como habitantes de este mundo, como no sean pequeñas tragedias de puertas adentro. Los contemporáneos no han oído, no oyen el intenso clamor que devasta el planeta. Fin de la cita. Leídas con atención estas y otras declaraciones, se hace evidente que Huerta, no era el único, por eso me refiero a Huerta y otros jóvenes de su tiempo, en donde acabaríamos incluyendo al propio Octavio Paz, hicieron de la querella con los contemporáneos el recurso oportuno para definirse como generación literaria y para, por contraste con la actitud de los contemporáneos, señalar con claridad los ideales que los animaban. En esa búsqueda de autodefinición, el paso necesario, el paso fundamental y clave, se dio precisamente en 1938 con la fundación de la revista Taller, cuyo primer número apareció en diciembre bajo la dirección colectiva de Octavio Paz, Rafael Solana, Alberto Quintero Álvarez y, por supuesto, Efraín Huerta. La revista
que alcanzaría 12 números y cuya vida se extendió hasta febrero de 1941, le dio nombre definitivo a una generación cuyos miembros, si bien al paso de los años siguieron caminos formales distintos, en el origen estuvieron marcados por una aspiración común, descrita con las siguientes palabras por Octavio Paz. Cito a Paz: amor y poesía nos parecían las dos caras de la misma realidad, o más exactamente, las dos alas. Para nosotros, la actividad poética y la revolucionaria se confundían y eran lo mismo. Para la mayoría del grupo, amor, poesía y revolución eran tres sinónimos ardientes. Fin de la cita de Octavio Paz. En un artículo de exactamente la misma época, Huerta expresó esa misma convicción con otras palabras, en su estilo finalmente. Dice Huerta: la poesía no es otra cosa que una necesidad vital mezclada sonoramente con el llanto y los puñetazos. Una urgencia humana revuelta con la alegre perspectiva de una paz realmente soñada. O una región terrestre, prometedora y fecunda, abierta al firmamento y clara a los hombres. Fin de la cita. Estampa número 4, año de 1956. El 12 de febrero de ese año, en la primera página de México en la Cultura, el suplemento del periódico Novedades que dirigía Fernando Benítez, se publicó Avenida Juárez, con ilustraciones de Alberto Beltrán. Aunque apareció sin la firma de Huerta, y eso provocó un pequeño escándalo, llegaron cartas y quién es el autor de ese poema, prohíbanlo o háganle una estatua a los que les gustó y a los que les pareció escandaloso. Aunque apareció sin la firma de Huerta por una tremenda omisión del editor, el poema tuvo un impacto que no ha cesado de renovarse a casi 60 años de su publicación. Leo algunos pasajes de ese poema fascinante. Uno pierde los días, la fuerza y el amor a la patria, el cálido amor a la mujer cálidamente amada, la voluntad de vivir, el sueño y el derecho a la ternura. Uno va por ahí, antorcha, paz, luminoso deseo, deseos ocultos, lleno de locura y descubrimientos, y uno no sabe nada, porque está dicho que uno no debe saber nada. Se camina como entre cipreses, bajo la larga sombra del miedo, siempre al pie de la muerte, y uno no sabe nada, porque está dicho que uno debe callar y no saber nada, porque todo lo que se dice parecen órdenes, ruegos, perdones, súplicas, consignas. Uno mira los árboles y sueña con la pureza de las cosas amadas y la intocable bondad de las calles antiguas, con las risas antiguas y el relámpago dorado de la piel amorosamente dorada por un sol amoroso. Saluda a los amigos y los amigos parecen la sombra de los amigos, la sombra de la rosa y el geranio, la desangrada sombra del laurel enlutado. ¿Qué país, qué territorio vive uno? ¿Dónde la magia del silencio, el llanto del silencio en que todo se ama? Todo parece arder, como una fortaleza tomada a sangre y fuego. Huele el corazón del paisaje, el aire huele a pensamientos muertos. Los poetas tienen el seco olor de las estatuas y todo arde lentamente como en un ancho cementerio. Todo parece morir, agonizar. Todo parece polvo 1000 veces pisado. La patria es polvo y carne viva, la patria debe ser y no es. La patria se la arrancan a uno del corazón y el corazón se lo pisan sin ninguna piedad. No se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe, pues no hay piedad para la patria, que es polvo de oro y carne enriquecida por la sangre sagrada del martirio. Pues todo parece perdido, hermanos, mientras amargamente, triunfalmente, por la avenida Juárez de la Ciudad de México, Mexico City, las tribus espigadas, la barbarie en persona, los turistas adoradores de lo que el viento se llevó,
las millonarias neuróticas 100 veces divorciadas, los gángsters y Miss Texas pisotean la belleza, envilecen el arte, se tragan la oración de Gettysburg y los poemas de Walt Whitman, el pasaporte de Paul Robeson y las películas de Charles Chaplin, y lo dejan a uno tirado a media calle, con los oídos despedazados y una arrugada postal de Chapultepec entre los dedos. Considerando los asuntos y las preocupaciones que trata, por mencionar solamente 3 que son muy obvios, el desgarramiento de los seres humanos que viven en una ciudad, la angustia de la incomunicación y la dificultad del amor para llevarse a cabo, considerando, digo, estos temas, pero sobre todo la manera en que están tratados, puede decirse, bueno, lo digo yo, que Avenida Juárez es la secuela testimonial, o si se quiere, la versión comprometida y política de Los Hombres del Alba, el libro más celebrado de Efraín Huerta, publicado 12 años atrás de este año que estamos revisando, en 1944, en el que exactamente esa misma zozobra se expresa de una manera reconcentrada y a veces hermética. Es un libro, en principio, digamos, complicado, es un libro que rechaza conceder sus significados de una manera inmediata, pero digo que esa zozobra está expresada ahí, la diferencia sería que está expresada con muy escasas alusiones a la circunstancia social específica del momento en que esos poemas fueron escritos. Por lo demás es un libro sorprendente, un libro que Efraín Huerta escribió entre los 21 y los 25 años. Cuando uno lee los Hombres del Alba, no puede hacer otra cosa más que sorprenderse de que un sujeto de esa edad haya tenido esa capacidad para escribir ese pedazo de vida que es Los Hombres del Alba. Desde esa misma perspectiva, pero poniéndolo en relación con la parte de su obra que es menos conocida, me refiero por supuesto a su prosa, puede afirmarse también que Avenida Juárez, y decidí escoger Avenida Juárez porque es un poema que todos identifican con Efraín Huerta. Entonces afirmo también que Avenida Juárez constituye la elaboración en verso de exactamente el mismo alegato a favor de la dignidad, la honradez y la libertad que Efraín Huerta llevó a cabo durante 50 años de actividad periodística, desplegada esta actividad en forma de crónicas urbanas, de columnas políticas, de artículos sobre cine y literatura, de conferencias, de intervenciones en congresos y incluso de textos incendiarios que se publicaban en hojas sueltas y que él mismo repartía, los cuales, esta suma, digamos, de formas de elaborar su prosa, según la estimación que hemos llevado a cabo algunas personas que están realizando investigación sobre la prosa de Efraín Huerta, y en las que yo también he participado de alguna manera, alcanzarían una cifra de más de 2.000 escritos, de los cuales hoy, en el año de su centenario, se ha divulgado apenas poco más de la 10ª parte. Ahora bien, nada nos impide considerar también como periodismo alguna parte de la obra poética de Huerta, porque, y me atrevo a hacer esta consideración, y se los planteo a ustedes como una pregunta, ¿no son acaso artículos políticos en verso, poemas como Stalingrado en pie, o poemas, entre los más conocidos de Huerta, como Canto a la Liberación de Europa, que Efraín escribió en 2 horas? El testimonio no solamente es suyo, hay los que estaban ahí, los que lo fueron a despertar a las 2 de la mañana, hay varios testimonios cruzados que coinciden en este hecho, cuando se recibieron los cables provenientes de Europa, de que se preparaba el asalto final contra los ejércitos nazis, alguien llegó y tocó a la puerta de Huerta y dice, está por caer, está por liberarse Europa, el 6 de mayo del 44, del que además acabamos de celebrar los 70 años de ese acontecimiento hace 10 días. Y me pregunto yo, ¿no es este un artículo en prosa? ¿No es un poema, un artículo en verso? Este poema que él escribe en 2 horas, la madrugada del 6 de junio, al recibirse en México el cable que anunciaba la derrota final del ejército nazi, y que además se publicó al día siguiente de haber sido escrito, en el mismo momento que se publicaban las noticias presentadas como artículos al lado del poema de Efraín Huerta. Por mi parte,
encuentro la misma indignación y la misma pertinencia crítica en Avenida Juárez que en un pasaje de un artículo, por ejemplo, sobre cine, aunque también podría ofrecer ejemplos de artículos sobre el fútbol que también lo indignaban, o sobre la circunstancia política, o sobre el ascenso del primer panismo, o el ascenso del sinarquismo, el ascenso de la derecha, aliada directamente con los intereses de Alemania en nuestro país. Y digo yo que encuentro esa misma indignación del poema que leímos hace un momento, que no lo leímos completo, con, por ejemplo, un artículo, con un pasaje de un artículo sobre cine, en el que Huerta hace un duro pero justo diagnóstico de la industria fílmica, la nuestra, la industria fílmica mexicana, que en ese tiempo en que escribe este artículo, del que les voy a leer un pasaje, muchos engañadores y muchos engañados consideraban que vivía su época de oro. Veamos lo que opinaba Efraín Huerta de esto. A nuestro cine lo jalonan las rachas y los ramalazos, las crisis y las contracrisis, pero nunca, jamás, la buena voluntad ni la buena intención. Se hace un cine, se le llama cine mexicano, pero es el cine menos patriótico del mundo. Es un cine egoísta, producido por lobos y por tiburones. Que el cine vive de milagro nadie lo duda, y vive así agoniza, porque lo hacen rapaces trapaceros, cuyo único interés consiste en saltar, lo antes posible, del escritorio al Cadillac. Pero es más alarmante otra coincidencia, visible ya no entre Avenida Juárez y algún otro ejemplo que nos pueda venir a la cabeza. Digo, es más alarmante esta otra coincidencia que señalaré. Y es verdaderamente terrible, porque es una coincidencia entre Avenida Juárez, y no solo entre Avenida Juárez, sino entre otros poemas de su misma tesitura, y pienso ahora en poemas de la misma década, como Elegía la poesía montada, como Mi país o Mi país o Mi país. Y digo entonces que tendría que alarmar, ¿no?, la coincidencia entre esos poemas que tienen casi 60 años de haberse sido escritos y la ominosa realidad de este junio de 2014 en que recordamos su centenario. Leamos, por ejemplo, estas líneas de Mi país o Mi país y observemos, yo no quiero a ustedes manipularlo, ni predecir, ni anticipar lo que tengan que sentir, pero me parece que si leemos, vamos a escuchar estas líneas y vamos a encontrar una semejanza con el retrato de México que podríamos escribir con las noticias que se publicaron esta misma mañana. Y este poema tiene también casi 60 años. Ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías, largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes. Morirse todo de terror y de angustia, porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira cae hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido, porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Oh país mexicano, país mío y de nadie, pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre más y más pobres, siempre menos es cierto, pero siempre más ricos, amoroso, anhelado, miserable, opulento, país que no contesta, país de duelo. Estampa número 5, año de 1968. En razón de ciertos terribles acontecimientos que no recordaré, con todo y que en ellos participó directamente, muy cercanamente, Efraín Huerta, 1968 es un año negro de la memoria mexicana del siglo XX. Sin olvidar esa oscura condición, 1968 es también el año en que Efraín Huerta pasó de ser un poeta conocido de obra desconocida a verse consagrado como un poeta admirado y leído.
Esta fórmula del poeta conocido de obra desconocida al poeta consagrado es una fórmula que tomo de Carlos Monsiváis, que me parece que la elabora de manera muy certera. Es decir, antes del 68 usamos las palabras de Monsiváis. Huerta era un poeta conocido, se sabía de él. Cualquiera veía esta foto tomada en 1940 por Lola Álvarez Bravo y sabía que ese señor era Efraín Huerta, aunque su obra no fuera demasiado difundida. Pero en 68 pasa a ser lo que Monsiváis dice, un poeta admirado y leído. Esa definitiva mutación en el prestigio de Efraín Huerta se explica por la aparición de un libro, Poesía 1935-1968, una autoantología que su autor, Efraín Huerta, venía planeando por lo menos desde 3 años atrás, cuya importancia en realidad es una importancia enorme, pero decidí no referirme mucho a ese libro para poder continuar con el relato que les estoy compartiendo, cuya importancia entonces no me tendré a analizar, pero sí me apoyaré en José Emilio Pacheco, quien sin duda alguna es el crítico que mejor ha leído, es el mejor crítico de muchos otros autores, pero de manera muy señalada es el mejor crítico de Efraín Huerta. José Emilio Pacheco coincide con esta opinión de la importancia de este libro, interpreta con las siguientes palabras el efecto que tuvo la publicación de esta autoantología. Algunos le llaman poesía completa y no lo es, en realidad es un recorte dramático, en algunos momentos brutal, de su propia obra, publicada entre 35 y 68, y si hubiera sido la obra completa, habría ocupado el doble de páginas, pero era así cuando menos la poesía que Huerta consideró como digna de aparecer en este volumen. Habría muchos temas que tocar, pero diré simplemente que es un volumen importante. Y Pacheco dice esto: con la aparición de este libro, Huerta encontró por fin los lectores y las lectoras que no tuvo en las 3 décadas pasadas. Se convirtió en el poeta de México post-68 y en el maestro y modelo de buena parte de lo que, con arraigado galicismo, seguimos llamando la joven poesía. El establishment, al que en más de una ocasión había afrentado Huerta, nunca le negó, contra lo que se dice ahora, y es muy fácil repetir que Huerta era un marginado. No era exactamente un marginado, no lo fue. Entonces dice Pacheco que el establishment nunca le negó su reconocimiento, pero en los 70s, a raíz de la aparición de este libro, tuvo que sumarse a la apoteosis y le dio a Efraín todos los premios. El hombre modestísimo y cordial que siempre fue Huerta agradeció esas recompensas, tomó su autoirónica distancia respecto a ellas y consideró su único y verdadero y legítimo triunfo el que lo quisieran los jóvenes y ante todo las jóvenes. Fin de la cita de Pacheco. La circunstancia es digna de señalarse. La realidad terrible que tuvo su fosa más turbia en Tlatelolco dio origen a una lucidez, a un humor y a una amargura sonriente pero no cínica que al paso del tiempo descubrimos nosotros también, que ya estaba expresada desde varias décadas atrás en la obra de Efraín Huerta. Estampa número 6, año de 1973. A mediados de abril de 1973, tras detectarle en la garganta unos nódulos cancerosos, Efraín Huerta ingresó al Centro Médico Nacional, en donde días después el doctor Roberto Garza le practicó una laringectomía, como efecto de la cual el poeta perdió la voz. De manera algo insólita, los lectores y amigos de Huerta se enteraron del drama hospitalario por medio de la lectura de su columna Deslindes, que publicaba en el Diario de México, cuyas entregas el poeta siguió escribiendo a mano, ya estando en el hospital. En una de esas entregas, titulada Hablar, en la que significativamente comenta un ensayo ajeno sobre esa distintiva facultad humana que estaba a punto de perder, Huerta escribe lo siguiente: tal vez a estas horas ya está internado en el Centro Médico Nacional, en manos de ilustres cirujanos que me extirparán, si no es que lo hicieron ya, una dañada laringe y zonas adyacentes, de manera que tendré que guardar silencio por tiempo indefinido.
No tengo miedo, sino pavor. Fin de la cita. Tras 3 semanas sin saber nada de él, uno de sus amigos más antiguos, Antonio Acevedo Escobedo, se preguntó públicamente. Antonio Acevedo también tiene una columna en la misma página del Diario de México, y escribe una columna que tiene ese título: ¿qué pasó con Efraín? Y a lo largo de la columna se la pasa diciendo: supimos que estaba enfermo, pero no sabemos, y así como empezaba, terminaba. ¿Qué pasó con Efraín? Decía la columna de Acevedo Escobedo. De nuevo desde el hospital, Huerta respondió con el artículo llamado "Pues pasó que", puntos suspensivos. Tú me preguntas qué pasó con Efraín, pues pasó que, y viene a relatar, no leeré el artículo completo. Y dice lo siguiente en ese artículo que se llama "Pues pasó que". Escribe Huerta: "Cuatito Acevedo, ya sabes lo que pasó, y ya pasó lo peor. Gracias, hermano, y perdona que llegue tarde. Estoy metido en una salvaje y científica experiencia. Saqué valor de mi esposa, de mis hijos y de mis amigos. Escribo, querido Toño, al llevar ya poco más de 60 días en oncología. Estoy optimista y me he jurado irrumpir de nuevo en el espacio exterior. Todos deben saber también que estos deslindes, como dijimos que se llamaba la columna, podrían sufrir algún quebranto. Mi sueño, el más ambicioso ahora, es continuar en forma ininterrumpida esta sección. Tengo una montañita de notas, la mayoría de carácter prehistórico, pero aguantan. Saluda a todos. Vuelvo sin voz, pero con el pulso firme. No es mucho, pero ahí se va". Fin de la cita. Lo que ni Huerta ni nadie sabían entonces es que su salud no estaba del todo recuperada y que a la primera seguirían 7 operaciones más, las cuales lo volverían un casi residente del Centro Médico Nacional durante los siguientes 10 meses. Con tanto tiempo y la muerte por delante, obligado al silencio, Efraín Huerta se puso a escribir cartas y recados, poemas y artículos, y como sin darse cuenta, de una manera, estoy yo perfectamente convencido, sus hijos tienen la misma opinión, que no fue una determinación deliberada. A veces tendido y otras sentado en la cama 603 de aquel hospital, Efraín Huerta comenzó uno de los periodos escriturales más fecundos de su vida, el que va de 1973 a 1982, año de su muerte, lapso de 9 años en los que hizo lo que muchos escritores no logran en una vida, ni lograrían en 2 aunque se las regalaran. En ese tiempo, en esos 9 años, Efraín Huerta publicó 4 libros magníficos: Los eróticos y otros poemas, de 1974, Circuito interior, de 1977, Tranza poética, de 1980, y La estampida de Poemínimos. Pero no solo eso, además de publicar 4 libros magníficos, Huerta logró llevar a la perfección un género de su entera invención, solo equiparable en originalidad a las odas elementales de Pablo Neruda y a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Me refiero, por supuesto, a los poemínimos. Pero hizo más cosas además. Logró inventar las almidas y los poemíticos, que son otro género que él inventó y del que se habla muy poco. El primero es casi una curiosidad, se llama almidas, y él dijo que era porque su procedencia venía de las casidas árabes. En realidad, en una carta de su archivo privado y también en alguna conferencia, llegó a confesar que se llamaban almidas porque se la escribía a una chica de la que estaba enamorada, que se llamaba Alma. Entonces los poemas dedicados a Alma se llamaban almidas. Pero es un género también más breve que el de los poemínimos, pero que tampoco se ha revisado. Ni tampoco el de los poemíticos, de nombre muy parecido. Logró también en ese lapso escribir un poema de la madurez y la ambición de Amor Patria Mía. Logró asimismo compilar y publicar las 2 únicas selecciones de prosa suya que se publicaron en vida. Son 2 cuadernillos que, si usted me los iba a traer, se me olvidó al fin echarlos a la bolsa. Son unas breves compilaciones, ya hablamos de los miles de páginas de prosa de Huerta, y por una razón extraña en vida solamente publicó 2 compilaciones de no más de 50 páginas, las 2 juntas.
incluso no tienen lomo, están engrapadas, son verdaderos cuadernillos, pero esto lo hizo también en este mismo periodo. Compilar y publicar estas dos selecciones, además de sostener dos de las columnas más leídas de los años 70, la ya citada Deslindes en el Diario de México, y otra que fue maravillosa, no porque yo la haya leído en el tiempo que se publicó, pero la he consultado, que se llamó Libros y Antilibros, que publicaba en el suplemento cultural El Gallo Ilustrado, en el periódico El Día. Y que si consideramos de manera global estas dos columnas, recogeríamos más de 500 artículos escritos entre 1972, un año antes de la operación, y el año de su muerte. Por eso decía de manera, con toda seguridad, que algunos escritores ni con 2 vidas habrían hecho lo que él hizo en 9 años, pero no era lo único que había hecho, ¿no? El primero de los poemas surgidos de esa determinación de mantener el pulso firme, recuerdan que fue la frase que usó en su columna, fue Cementerio Verano, una visión alegre y conmovedora, nada menos que del Panteón francés, cuya panorámica Huerta veía a todas horas desde su cama del 6º piso del hospital en el Centro Médico Nacional, que coincidentemente está enfrente del Panteón francés. Este poema, Cementerio Verano, está dedicado a Silvestre Revueltas, quien, bueno, no era azaroso porque la dedicación, porque tuvo una gran amistad con la familia Revueltas, porque conoció de hecho a Silvestre, con quien viajó a Valencia al famoso Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, y porque le tenía una gran estimación. Entonces de su hospital veía el cementerio y compuso este poema en el hospital. El primero de los que compuso en el hospital se llama así, está dedicado a Silvestre Revueltas, quien todavía en ese tiempo estaba enterrado ahí. Más adelante, en el 76, lo sacaron sus huesitos y se lo llevaron a la rotonda de las personas ilustres, como ahora se llama, ¿no? Pero entonces él veía desde su cuarto, la habitación 603, y el poema un poco trata de eso, el poeta que desde ahí, desde su ventana, se esfuerza en reconocer cuál es la tumba de Silvestre Revueltas. Entonces, por eso leeré los primeros versos y los últimos de este poema, que tienen este sentido, ¿no? Alguien que está viendo por la ventana y que está, ¿dónde está Silvestre Revueltas? ¿Dónde está su tumba, no? Dicen los primeros versos: como puede ser la de la derecha, puede ser la de la izquierda, la más ennegrecida, la que parece una mano vendada, la fea, la ronca, la sin hierbas, o la otra que no ves bien, la que suena bonito, suena y sueña, caramba, la más poderosa y la más humilde, sí, la del carcomido bosque de violines. Omito un párrafo para citar los versos finales. En lugar de la tumba y de las letras, solo un bello violín catedralicio de mente de agua y cielo. Aparte de ese, es difícil establecer cuáles y cuántos poemas de Efraín Huerta fueron escritos en los meses de hospitalización, ya que de muchos, de manera traviesa, vamos a decirlo así, suprimió, al momento de publicarlos, le suprimió la fecha. Y no solamente pasó esto, sino nadie ha estudiado los manuscritos originales de todos sus poemas, que todos los escribía a primera mano, los mecanografiaba, sí tenían la fecha, pero al momento de publicarlos, por alguna arbitrariedad la suprimía, y esos manuscritos no han sido todavía estudiados. Entonces no podemos saber cuáles de todos los que vinieron después, de los que me referí de manera general, fueron escritos ahí. Entre los que se publicaron fechados, lo que sí es evidente es que sorprende encontrar lo mismo poemas amorosos que poemas elegíacos, violentos poemas políticos y poemínimos, cosa bastante singular. Y cuando hablo de poemas políticos, siempre me llama la atención que hay uno de los poemas más terribles de Efraín Huerta, que casi nadie cita, el que se llama A los que no descansan en paz, que sí obviamente fue escrito en el hospital. Y bueno, escribió entre otros 3 poemínimos referidos a la circunstancia que estaba atravesando y que me voy a permitir citar aquí. Uno se llama 8 operaciones y dice lo siguiente: en realidad no fue mayor cosa, simplemente un cambio de ciclaje. Un segundo poemínimo que escribió en esa circunstancia se llama, de manera muy obvia, laringectomía. Lo mejor de todo
es que ya nadie puede dejarme hablando solo. Y el último se llama alegría. Ahora aprendo tanto a sobrevivir como a sobreviver. No seré yo quien resuelva el misterio de cómo pudo escribir Efraín Huerta esas cosas y reinventarse como un poeta otro tras 10 meses de reclusión hospitalaria. Estampa número 7 y final, año de 1982. Mientras escribía un artículo para El Día, en su vieja Remington de todas las batallas, una tarde de la última semana de enero de 1982, a Efraín Huerta le sobrevino una insuficiencia renal que lo hizo desmayarse y golpearse en el filo de una mesa. Ingresado horas después a un hospital de Polanco, falleció ahí el 3 de febrero, a 4 meses y unos días de cumplir 68 años. En una entrevista concedida al poeta cubano Raúl Rivero, 2 años atrás, en 80, le hizo la pregunta de si se sentía satisfecho de haber dedicado su vida a la poesía. Huerta le respondió contando su vida en 2 párrafos. Aquí quiero hacer nada más un pequeño apunte, es decir, desde que Huerta pierde la voz, bueno, de manera, es una obviedad lo que voy a decir, pero no podía dar entrevistas, no las podía responder, pero maravillosamente las escribía. Entonces las entrevistas de Efraín Huerta tienen que considerarse parte de su obra, porque las controló en todos los aspectos, en su puntuación, en su redacción. Le dictaban las preguntas y en caliente las respondía, o se las mandaban a su casa y las devolvía días más tarde. Por eso yo me atreví, por ejemplo, en la antología a incluir entrevistas, porque son obra de Efraín Huerta. Entonces, por eso el matiz digo aquí que Huerta responde a esta entrevista en 1980, escribiendo el relato de su vida en 2 párrafos. Leo este relato. Dice Efraín. No dice, pues escribe. Vamos por partes. Yo no he dedicado mi vida a la poesía de la misma manera que la poesía no me ha entregado la suya. En mi patria chica, Silao, aspiré a ser torero. Luego fui vendedor de periódicos, campanero de una iglesia de barrio, aprendí tipografía, grité en la lotería local. Quise ser corredor de carreras de medio fondo y llegué a ser un buen futbolista. Ya en la Ciudad de México, seguí entrenando para correr, pero me fue imposible. Casi a la misma hora, estudié 3 años de leyes, comencé el periodismo profesional y aparecieron mis 2 primeros libros de poesía. Ejercí el columnismo político, escribí centenares de editoriales, críticas de artes plásticas, cuando en la capital había solo 4 galerías, además de artículos de teatro y de cine. Como ya tenía experiencia como pintor de carteles anunciando funciones de cine, practiqué la publicidad cinematográfica y logré un puesto sindical que abandoné en 1952 para dedicarme a trabajar en defensa de la paz mundial. Fui secretario general del Consejo Nacional de la Paz y realicé como tal varios viajes a Europa, Moscú, Praga, Varsovia, Budapest. Mis libros de poesía siguen saliendo, pero me es imposible abandonar el periodismo. En suma, que no hubiera servido para ingeniería agrónoma. Estoy satisfecho con lo que he llegado a hacer, que, viéndolo sin pasión, no es mucho. Pero algo es algo, dijo el diablo, y se llevó al arzobispo. Fin de la cita. El diablo, o algún otro ángel parecido, se llevó hace 32 años a Efraín Huerta. Sin embargo, espíritu rebelde como siempre lo fue, desde el primer día posterior a su muerte y hasta ahora, el poeta se ha encargado de cumplir el maquiavélico plan que nos anunció en uno de sus poeminios. Se llama La Contra y dice lo siguiente: no más por joder, yo voy a resucitar de entre los vivos. Así lo hizo y por eso sigue vivo y sin canas, publicando libros nuevos. Todos esos son libros nuevos y faltan una veintena más que podrían aparecer. Digo que por eso sigue vivo y sin canas, publicando libros nuevos y planeando otros, 100 años después de haber nacido, pobre y sonriente, un 18 de junio como hoy, bajo el signo de Géminis. Gracias y buenas noches.